El otro día leíamos unos cuantos hermanos el capítulo de un libro que habla sobre el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Y es una historia que siempre me ha gustado mucho. Y por eso hoy quiero compartir pensamientos que me han venido después de esa lectura sobre lo que podemos aprender de ese encuentro y también su relación con otros relatos de la Biblia. Muchos pozos de agua hoy están en desuso y la mayoría, aquí donde vivo tristemente, están salinizados por la sobreexplotación de acuíferos y la filtración del agua del mar. Pero la enseñanza de hoy es que sepamos ver que necesitamos otro tipo de agua que ahora y siempre es dulce y que siempre está asegurada de nuestro Padre si le pedimos, sin necesidad de que nosotros cavemos, tengamos una cuerda y un cubo y lo lancemos para sacar a dos manos agua con nuestras propias fuerzas. Para eso hay que conocer al dueño de los depósitos eternos de agua viva y pedirle. Porque Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios e Hijo del hombre también, vino a esta tierra para mostrar que podemos pedirle al Padre confiadamente. Él siempre tiene el sí y el amén para los que tienen sed de justicia, la justicia de Dios revelada en su misericordia. El Padre lo envió y lo dio al mundo para dar testimonio en su vida y en su muerte de quién eran ambos, el Padre y el Hijo, y los principios que rigen su reino, para que creyendo los hombres en su testimonio sean salvos, ya que fue enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso Jesús dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. ¿Cómo respondió la samaritana? En la respuesta a esta pregunta está el centro de esta meditación. Pero pongámonos primero en contexto. Antes de llegar al pozo de Jacob, Jesús salió de Judea ante la discusión de los fariseos con los discípulos de Juan sobre los bautismos y quiénes bautizaban más. Cuando Jesús entendió el trasfondo de esas cosas, se fue de vuelta a Galilea. Y dicen las Escrituras que le era necesario pasar por Samaria. Debía pasar por ahí, le era preciso. Pero porque era el camino más corto o porque quería dar testimonio de algo necesario ante las divisiones y enseñar algo a sus discípulos y a nosotros. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos. Había rivalidad entre ellos por todo, como por ejemplo sobre el lugar donde se debía adorar, como pasa hoy en día con tantas religiones que piensan poseer el verdadero culto. Pero Jesús siempre buscaba mostrar al hombre que debe amar a su prójimo como él lo hacía por todos sin importar lengua, tribu o nación. Cuando llegaron a Samaria, a una ciudad llamada Sinar, Jesús, cansado del camino, se sentó a esperar a sus discípulos en el brocal del pozo de Jacob mientras ellos iban a comprar comida. Entonces vino una mujer a sacar agua del pozo y Jesús le dijo: «Dame de beber». Ella se dio cuenta de que era judío y manifestó la enemistad entre ambos pueblos, preguntándole cómo siendo judío le pedía a ella de beber. Es en este momento cuando Jesús le dice que si conociera quién le pide agua y el don de Dios, sería ella quien le pediría para recibir el agua viva. ¿Y qué respondió la samaritana? Le dijo que no tenía con qué sacarla, y el pozo era hondo, por lo tanto, ¿cómo le iba a dar agua viva? Y aquí viene la pregunta importante que ella le hace a Jesús. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque claro, Jacob les dio ese pozo, del cual bebieron Jacob, sus hijos y sus ganados. ¿Qué puedes hacer tú más que eso? Y aquí es donde Jesús se revela como mayor que Jacob, diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A continuación, la reacción de la mujer samaritana muestra que tenía un profundo deseo de encontrarle sentido a su vida. Ella buscaba, desesperada, un esposo y compañero que saciase su sed de amor, pero fue una decepción tras otra. Entonces Jesús, como que se le ofrecía como esposo,
y ella le pidió el don de Dios, para no tener más sed del agua del pozo. Aquí, a diferencia de Abraham, que mandó a su siervo, que estaba a cargo de todo lo suyo, que le buscara esposa a su hijo Isaac, que no fuera cananea, aquí Jesús muestra su idoneidad para cualquier persona, como por ejemplo la samaritana, y así romper las divisiones. El siervo de Abraham oró: permite que la muchacha a la que yo le diga, por favor, baje usted su cántaro para que yo beba, y que me conteste, beba usted y también les daré agua a sus camellos, que sea ella la que tú has escogido para tu siervo Isaac. Así podré estar seguro de que has sido bondadoso con mi amo. El siervo ora a Dios para que la mujer que le conteste afirmativamente a su petición de agua para beber, esa sea la esposa apropiada para Isaac. Jesús le pide también agua a la samaritana, pero la samaritana no se considera adecuada para un judío. Tenía prejuicios, como la historia de otra mujer sirofenicia, que sirvió también esa historia para que sus discípulos vieran que también sus propios prejuicios impedían ver cómo era el reino de Dios, que es como un padre de familia, que reparte a todos por igual agua y pan de vida. Jesús vino a deshacer la enemistad en nuestras mentes que el pecado ocasiona. Nubla nuestras percepciones, ocultando el rostro de Dios, que nos invita absolutamente a todos a ser libres, a romper el muro de separación. Entonces Jesús le dice a la samaritana: si conocieras quién soy, verías que no hace falta que me des agua porque no la necesito. En cambio, tú me la pedirías a mí y quedarías saciada. Esto es lo importante, y ella pidió, porque quería esa agua viva. Pero para darle del agua necesitaba saber quién era también el que le pedía de beber. Pero para escoger tenía que conocer quién era el esposo idóneo que la sustentara y guiara en su vida y quién no habían sido esposos idóneos, y reconocer sus errores. Por eso Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí sería interesante averiguar el significado o sentido original de la palabra esposo. Parece que hay una diferencia entre la palabra usada para los 5 maridos que tuvo con el que ahora tenía, que tampoco era su esposo. Pero una cosa cierta es que el esposo que tenía en ese momento antes de conocer a Jesús le tenía en opresión como enemigo de su alma. Cuando ella dijo no tengo marido, tal vez ella no era consciente de lo que decía, pero podría significar como una declaración de querer dejar a ese opresor que la tenía en pecado de adulterio y que no era un verdadero marido. El hecho que Jesús le declarara lo de los maridos le hizo plantearse que era profeta, cuestionándose si sería verdad que había que ir a adorar a Jerusalén. Entonces Jesús le mostró que tampoco hay templos humanos ni montes exclusivos donde ir a adorar, sino que lo importante era hacerlo en espíritu y en verdad, rompiendo también prejuicios y divisiones en esa cuestión, aunque dejando claro que la salvación venía de los judíos, para poner en su mente al Mesías, lo que hizo que ella le dijera: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí es cuando abiertamente se le declara a la samaritana en este encuentro tan íntimo en el pozo, lugar donde los mozos encontraban ocasión de conocer mujeres a la hora que salían a buscar agua. Recordemos también el caso de Moisés, que llegó sediento y cansado a un pozo y defendió a las hijas de Jetro de los pastores que las echaban del pozo, las apartaban del agua, pero él les sacó agua para ellas y para sus ovejas. En este caso Moisés sacó el agua para ellas, mostrando un espíritu noble, diferente a lo que hizo en el pasado cuando mató al egipcio que maltrataba al hebreo, y preguntando al día siguiente a uno de los 2 hebreos que reñían ¿por qué golpeas a tu prójimo?, le respondió el hebreo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Como diciendo, ¿eres tú mayor? Y también le siguen preguntando: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Al sentirse descubierto tuvo miedo y huyó porque Faraón ahora quería matarle a él. Así como le pasó a Abraham cuando rescató a Lot, o a Elías cuando mató a los sacerdotes de Baal,
habiendo matado a alguien, nunca podría ser mayor, ya que el mayor y padre, como dijo Jesús, que el padre era mayor que él, nunca mató a nadie, ni su hijo tampoco. Lo que se puede destacar también aquí es que Moisés se casó con una cusita, que en un futuro causó división o problemas con su hermana María y con Aarón por esos prejuicios. Pero destacamos el hecho de que Moisés fuera cuestionado anteriormente en la reyerta en Egipto, como diciendo nuevamente, ¿eres tú mayor que todos nosotros? Realmente no era el mayor que necesitaban, porque no conocían al esposo todavía, estaban en esclavitud. Tenían que ser todos perfeccionados en el amor para que no exista más el miedo, y para eso vino el Hijo a revelar el carácter del Padre. No me quiero desviar mucho, pero lo que quiero remarcar es el hecho de que Jesús mostró que Él sí es mayor que el padre Jacob, que Él no hace acepción de personas y busca a su esposa, a su iglesia de entre todos los pueblos de esta tierra. Y remarcar también cómo responde la samaritana, a diferencia de los fariseos que ahora veremos. Había dicho que Jesús se le declara. Es el momento álgido. Jesús le dijo, yo soy. Y justo en ese momento, en ese preciso instante, llegan los discípulos para contemplar cómo la mujer recibe el don de Dios y conoce a quién le pidió el agua y sale llena de amor para declararlo y repartirlo a los demás. Ahora tenía marido y los discípulos veían sin decir nada cómo Jesús hacía el bien a todos por igual y debían alegrarse por eso. Los discípulos vieron cuando estaban en Judea que los fariseos fomentaban la división entre ellos y los discípulos de Juan. Había una disputa por una pregunta. ¿Es este mayor que tú? A lo que Juan dijo, es preciso que él crezca y yo mengüe. Yo solo soy el amigo del esposo que se alegra a su lado por su enlace con la esposa. Los judíos tuvieron a Jesús. A los suyos vino para declarárseles y ofrecerles que bebieran del agua de vida. En el último día de la fiesta de tabernáculos, Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero había división entre la gente, porque ningún hombre había hablado así antes. Entonces, muchos iban a él para que les enseñase. Lo que provocó que escribas y fariseos, en vez de confesar su adulterio con el marido que no es marido, encima llevaran a una mujer sorprendida en adulterio para acusarla con el deseo de condenarla y que fuera condenada por Jesús con apedreamiento, haciendo alusión a las leyes de Moisés. Pero lo decían tentándole para poder acusarle. Mas él no acusó a nadie, les mostró a ellos su vida, pero no renunciaron a sus pecados para liberarse del marido falso. Y eso, que justo después Jesús seguía declarándose, diciendo, yo soy la luz del mundo. En Juan 8 dice, yo soy el Hijo de Dios, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esto como en una boda hay dos testigos, que son los que hacen falta en una boda. Jesús dice, si tú no me quieres a mí ni a mi Padre, tendrás mis palabras que te juzgarán, porque yo te lo he declarado todo y te lo he mostrado todo para que aceptes. Pero ellos preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Y lo peor es que le decían que tenía demonio. Le decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? En vez de aceptarlo, cuando se declaró, como sí hizo la samaritana del pozo cuando le preguntó si era mayor que su padre Jacob, muchos rechazaron la invitación a ser libres del matrimonio perpetrado con engaño desde el jardín del Edén. Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No oyen su palabra, de que él y su padre no ejecutan la fuerza, ni apedrean, ni condenan a los demás, y por eso procuran matarle.
Pero ellos insisten que su padre es Abraham, pero no hacen las obras de Abraham, el cual no procuró matarle, como dice Juan 8:40. Jesús les señala que son de su padre el diablo porque es el homicida desde el principio, y quieren hacer lo mismo que él. Les insiste Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A lo que entonces respondieron, tomando piedras para arrojárselas. Y Jesús se fue para encontrarse con un ciego de nacimiento, al que sanó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió: ¿quién es para que crea en él? Y Jesús dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Jesús se le declaró como el que le había sanado, y él dijo: creo, Señor, y le adoró como se adora al esposo amado. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, al elegir aceptar la verdad que Jesús demostró, y los que dicen que ven pero no ven, sean cegados al rechazar la verdad que Jesús demostró. Juan 9:39. Hemos caminado un poco con Jesús del pozo de Jacob en Samaria a Jerusalén, donde estaba el templo, viendo cómo en todo su caminar Jesús revelaba al Padre, enseñando a sus discípulos antes y ahora quién es el que pide de beber y el don del Padre, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que refleja el carácter santo debajo del cielo, y dado a los hombres, y en que podamos ser salvos. Juan fue el amigo del esposo, y llamaba al arrepentimiento. Los escribas y fariseos, en su mayoría, no querían ser amigos del esposo. Y aunque Juan tuvo su momento de duda preguntando: ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el mayor? ¿De verdad? A pesar de eso, recibió la confirmación por las obras que hacía, por el carácter de Jesús y de Dios. ¿Somos cada uno de nosotros mayores que el prójimo, juzgando a la adúltera o a cualquier otro pecador? ¿Discutiremos por quién será el mayor, quién se sentará a la izquierda o a la derecha de Jesús? ¿Somos de Apolos, de Pablo o de Cefas? ¿No es todo nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios, si conocemos cómo son verdaderamente? Esta es el agua de vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Jesús subió a un monte alto con Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró, y se les apareció a ellos también Moisés y Elías. Los discípulos pensaron que venía el fin y la destrucción que representaban Moisés por el agua y Elías por fuego. Y Pedro dijo a Jesús de hacer enramadas, pues estaban espantados. Marcos 9:6. Pero entonces una nube vino sobre ellos, de la que salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y esta es la enseñanza: mirar y oír solo a Jesús, el mayor de todos, que hace realmente la voluntad del Padre, quien nos quiere llevar al lugar santísimo de oro puro y dejar el atrio con su altar de bronce de sacrificios por fuego y la fuente de bronce de agua, para que dejemos al que no es un buen marido. Sepamos de qué espíritu somos cuando condenamos a los demás o consideramos a Dios como un Dios de guerra o un juez severo en vez de un padre amante. En el libro de Números, capítulo 21, vemos otro ejemplo más de cómo Dios tiene que obrar con un pueblo incrédulo y adúltero que no oye sus palabras y caminan con un espíritu de guerra. Y utiliza ese espíritu reflejado en la serpiente de bronce del capítulo anterior para que abunde el pecado hasta que sea levantado Jesús en la cruz como la serpiente de bronce, y así atraer a muchos, una vez conscientes de lo que han hecho, de lo que le hacemos todos cuando no oímos y guardamos su palabra. En el capítulo 21 vemos de Números que se hace referencia a un libro sobre las batallas de Jehová. Es un libro del que no se conservan más textos de los que encontramos en las Escrituras. Y dice lo siguiente: lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que van a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo
y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Vemos que Dios les da agua de un pozo que pedían en el desierto, y ellos cantan al pozo y a los señores y príncipes en vez de a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, sin conocer el don de Dios y por quién viene. Relata los milagros por medio del agua y Moisés que les permitió avanzar, y continúa el capítulo describiendo cómo Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, continuando relatando el libro de las batallas de Jehová, que por eso fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sehón rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Vemos que continúa ahora con el fuego, con estos términos: consumió, devastamos, destruimos. Podemos recordar a los discípulos de Jesús cuando tampoco les dejaron pasar por Samaria y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Si en el monte de la transfiguración Dios nos dice: a Jesús oíd, desaparecen Elías y Moisés, ¿qué tenemos que oír? La respuesta de Jesús a Jacobo y Juan, que fue esta: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El pueblo de Israel no oyó el pacto que hizo Dios con ellos, no creyeron que les daría la tierra que fluye leche y miel. El pueblo solo tenía que avanzar con fe y esperar que se cumpliera la promesa. Pero dijeron: todo lo que ha dicho Jehová haremos. Se constituyó un pacto imposible de cumplir, pero glorioso también porque llevaría de nuevo al pacto eterno si se reconoce el error y se vuelve a oír y a contemplar a Jesús. Leemos en Josué 5:6 lo que pasó al no oír. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasa a los que oyen como Josué y Caleb, y a los que vuelven a seguir los pasos de Jesús? Salmos 8:2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y en Mateo 21:16, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y en Jeremías 11:5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Isaías 66:11, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3 del 1 al 6. ¿Es Jesús mayor que Moisés? También es mayor Jesús, como hemos visto. Pero aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de muchos.
Pero si se cae el velo y miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, todo su carácter revelado en Cristo, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen y comprendemos el amor de Dios en la cruz y en las historias del Antiguo Testamento. Al mirar a Jesús, el Padre se nos declara diciendo, yo soy. Y entonces, el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Hasta aquí esta meditación en las palabras de vida, que comparto con todos vosotros. ¿Podéis mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios? ¿Y qué es ese amor? Es Jesucristo. Y unidos en ese amor, podemos decir ante cualquier tentación, ¿eres acaso tú mayor que nuestro Padre Celestial, que nos ha dado el amor más grande que puede existir? Con total seguridad de que solo Jesucristo tiene palabras de vida, el agua que salta para vida eterna. Solo a través de él se pueden entender todas las cosas. Si Dios quiere, hasta un próximo vídeo compartiendo esperanza y fe, palabras de vida. Hasta pronto y bendiciones.